Hola, buenos días, bienvenidos a este Facebook Live, miércoles 8 de agosto, en donde vamos a hablar de un tema bastante coyuntural y queremos que ustedes sean partícipes de esta temática en compañía de Esteban Tobón, socio de riesgos de visión contable y financiera. En esta hora que nos reunirá hasta las 11 de la mañana, vamos a hablar de SARLAF, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Les recordamos a todas las personas que están participando en este Facebook Live que nos hagan llegar sus inquietudes por el muro del fanpage del Instituto Nacional de Contadores, y de esta manera Esteban nos va a estar compartiendo y dando claridad a cada una de las inquietudes y dudas que se vayan presentando. Sin más preámbulos y como el tiempo apremia, entonces Esteban, tienes la palabra. Muchas gracias, bienvenido y ya puedes dar inicio, por favor. Bueno, buenos días para todos. Como siempre es mi costumbre en estos casos asustarme un poco al momento de empezar, entonces espero respirar profundo y poder compartir con ustedes, digamos, unos conceptos que se han venido ajustando a través de estos últimos tiempos, relacionados principalmente con los sistemas de administración de riesgos. Y en la medida que el tiempo nos lo permita, focalizarnos un poco en el tema de SARLAF, Sistema de Administración de Riesgos para Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Para algunos CIPLAF, para otros SAGR, LAFT, digamos que no me voy a detener mucho en el nombre, pero de manera global sí podemos hablar de Sistema de Administración de Riesgos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Como vamos a hablar de riesgos, porque lo que vamos a hacer en este rato es tomar todo ese enfoque de administración de riesgos y de una manera u otra utilizarlo para algo que ya veníamos trabajando, que era el anterior SIPLA, Sistema Integral para Prevenir el Lavado de Activos. Entonces voy a hacer un poquito de historia. Hace mucho tiempo, digamos que los riesgos que más se veían, los riesgos que se observaban, eran los riesgos estratégicos o de negocios. La gente tenía que pensar cómo iba a hacer para que su negocio saliera adelante. Principalmente tenían dificultades con el riesgo operativo, entendido como aquella inconsistencia, falla, error o inoportunidad en el momento de hacer las cosas. Acordémonos de esas fábricas de hace muchos años donde se producía X o Y cosa, pues el problema era organizar la planta de manera que el proceso se pudiera realizar. Entonces había cierto riesgo sobre eso. También podíamos hablar de riesgos financieros porque los dueños tenían que buscar la forma de cubrirse desde el punto de vista económico. Y también comenzamos a hablar de riesgos de seguridad de fraude principalmente. Seguridad y fraude. Pero resulta que esa es la punta del iceberg, eso es lo que se ve. Ahora estamos hablando de unos riesgos que tienen unas connotaciones y unas características diferentes, que son como unos macro riesgos que son, desde mi punto de vista, mucho más peligrosos y mucho más difíciles de controlar. Porque de una u otra manera, cuando yo tenía un riesgo operativo, yo podría ir y subsanar el proceso. Cuando yo tenía un problema financiero, pues yo podía percatarme con cierta anticipación que me iba a quedar ilíquido, por decir algo. Entonces yo podía reaccionar. Los riesgos de hoy en día, estamos hablando de riesgos de lavado de activos, de financiación del terrorismo, y unos riesgos asociados a esos delitos fuente, que son, por ejemplo, las sanciones por no cumplir con esas normativas, muchas veces no da espera, y cuando se materializa un riesgo de lavado de activos, pues generalmente la empresa termina desapareciendo. Tristezamente he visto desaparecer empresas que a las 9 de la mañana se les materializa un riesgo y a las 11 ya simplemente no hay empresa. También estamos viendo últimamente riesgos muy importantes en el tema de falta de integridad en el mercado. Estamos viendo cómo la falta de actitud de los administradores hacen que una empresa se quiebre de la noche a la mañana, y estamos viendo también riesgos grandes que tienen que ver con las violaciones a deberes regulatorios, y ni hablar del tema de soborno y corrupción, del cual tengo una diapositiva al final de la charla para compartir con ustedes ese trabajo que ustedes tienen que hacer cuando fungen como revisores fiscales. Empecemos a aclarar esta historia diciendo, mire, hay ciertas diferencias entre administrar un riesgo normal, un riesgo de lo que nosotros llamamos financiero, y un riesgo de lavado de activos.
las administraciones del riesgo de crédito, las de liquidez, las de seguro, todos esos sistemas de administración de riesgos tienen un enfoque diferente. Estos se dirigen sus procesos a prevenir, detectar y reportar de manera oportuna y eficazmente el riesgo. O sea, ¿yo qué hago en este tipo de cosas? Yo lo que hago es que prevengo para que no pase, una vez lo detecto, lo reporto y trabajo con ese riesgo. En cambio, el tema de la administración de riesgo, de lavado de activos y de financiación de terrorismo, el enfoque es que los mecanismos lo que buscan es asumir íntegra o parcialmente el riesgo. Entonces, vamos a hablar del sistema de administración de riesgos, vamos a tomar todos los modelos de administración de riesgos que tenemos y los vamos a poner al servicio del lavado de activos, pero tenemos que ser muy claros en entender que el riesgo del lavado de activos se asume íntegra o parcialmente. Y para yo tomar ese tipo de decisiones necesito estar informado. Para yo tomar ese tipo de decisiones necesito saber qué me dice la norma que debo hacer, porque eso es lo que va a marcar la diferencia desde el punto de vista de responsabilidad. Miremos un poquito con ese enfoque los desafíos de una gestión integral de riesgo desde el punto de vista teórico. Volvámonos un poquito teóricos aquí para que arranquemos con buenas bases. Podemos decir que la primera base o la primera etapa o lo primero a tener en cuenta es un proceso integral voy a mencionar estas palabras y espero que les vayan quedando en la mente porque son las palabras mágicas para administrar riesgos. Se trata de identificar, evaluar, seguir, controlar y mitigar todos los riesgos significativos, porque estamos hablando de un enfoque basado en riesgos. Después nos vamos a centrar en el tema de SARLAF. Entonces, palabras mágicas: identificación, medición, control y monitoreo, ¿sí? Y también nos dice que este sistema o esta forma de administrar los riesgos tiene que ser proporcional, ¿sí?, a la importancia, ¿sí?, o proporcional a la entidad. En otras palabras, esto es una camisa a la medida. Yo no puedo coger un sistema de administración de riesgos de una empresa A y simplemente montarlo en una empresa B y decir que me va a funcionar de manera perfecta. No, esto es una camisa a la medida. Los sistemas de gestión de riesgo integrales son para cada compañía y hay que construirlos de acuerdo a las políticas, a las prácticas, a las dimensiones de esa compañía, con una característica que no puede dejar de faltar, así sea para el banco más grande o para la entidad, digamos, más pequeña que tiene la obligación regulatoria de cumplir con esto. Y es que debe ser adecuado, suficientemente comprobado, debidamente documentado y revisado periódicamente. Entonces ahí comenzamos nosotros a entrar con el tema. Debe ser suficientemente comprobado, documentado y revisado, ¿sí? Y los resultados de esa revisión deben de además soportar la suficiencia de capital que se va a utilizar para esa empresa. Con esto que estoy diciendo que nosotros vamos a tener la posibilidad de establecer la magnitud del gasto que se va a hacer en los sistemas de administración de riesgos. Voy a tratar de ir desarrollando esa idea en la medida que vamos avanzando. Desde el punto de vista práctico, va a ser un cambio, digamos un cambio de mentalidad o un cambio de chip que lo hemos venido haciendo, lo hemos venido tarareando, si me permiten la expresión. Todo mundo lo quiere, lo dice, pero nos falta interiorizarlo. Y es simplemente los manuales, las políticas y la gestión de riesgos desde el punto de vista escrito, desde el punto de vista de que nos permiten una guía, son solo el comienzo, pero no lo es todo, ¿sí? Desafortunadamente todavía encontramos compañías que les preguntamos por sistemas de gestión de riesgo y me dicen, sí, yo tengo un manual, sí, yo aquí tengo una política, pero al momento de que esa política tenga vida es poco lo que tienen. En ese sentido, si los manuales y las políticas y los procedimientos no son suficientes, los detalles van a estar en los supuestos, ¿sí?, en las diferencias metodológicas que utilicemos, en las variables que nosotros vamos a controlar, ¿sí?
Y como estos son muchas y son muy complejas, entonces esto se va a generar un sinfín de desafíos que vamos a tener que abordar desde el punto de vista de la auditoría de riesgos. ¿Cuál es el premio? ¿Con qué propósito? ¿Quién va a ganar? Va a ganar el que más se acomode y el que más pueda mostrar a quién, a los dueños, a los inversionistas, a los que realmente mueven el negocio, que nosotros estamos protegidos de cualquier eventualidad relacionada con un riesgo. Entonces, la competencia es llegar más fácil a los clientes. ¿Por qué? Porque el cliente que vea que va a invertir en una empresa y esa empresa es segura, esa empresa es tranquila, ese cliente va a querer ir a esa empresa, ¿sí? Entonces, nuestro premio mayor, ¿cuál va a ser? Una empresa protegida para que se vea como aquella gallinita de los huevos de oro que todo el mundo quiere ir y aprovechar y sacar una buena tajada. Desde el punto de vista genérico es eso, vamos a irlo cerrando, vamos a hablar ahora de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que son las que rigen todo el tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, y vemos que ellos lo que hicieron fue adoptar todas sus mejores prácticas y todas sus recomendaciones a ese enfoque basado en riesgos que ya se venían trabajando en otras disciplinas. Entonces, recientemente, año 2012, bueno, ya no tan reciente, se hizo una revisión de esas recomendaciones, se contemplaron nuevas amenazas, se hicieron algunos ajustes y salieron, digamos, mucho más rigurosas, mucho más fuertes esas recomendaciones que son las que toman los países, y los países a través de sus legislaciones, de la rama legislativa, lo que hace es emitir, digamos, una norma, generalmente una circular, donde le dice a todos sus vigilados cómo tienen que administrar el riesgo. Lo principal de esas 40 recomendaciones está dada en la primera recomendación. La primera recomendación dice: nosotros tenemos que trabajar con un enfoque basado en riesgos, que no es otra cosa que tomar toda la filosofía y toda la administración de riesgos que ya venía funcionando en otros riesgos, liquidez, financiero, de mercado, reputacional, todos los otros riesgos, y hacer un enfoque específico en SARLAF. ¿Para qué? Esto es un proceso costo eficaz. Siempre estamos pensando en la plata. Y lo que yo quiero es cuidar la plata para que la compañía tenga con qué trabajar. La compañía tiene un patrimonio determinado en 100 unidades, por decir algo. Si yo me gasto esas 100 unidades administrando riesgos, pues no van a poder desarrollar su objeto social. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es administrar ese riesgo de manera tal que de esas 100 unidades solamente nos gastemos lo mínimo que necesitemos para proteger la compañía. Entonces, esto se trata, al fin y al cabo, de recursos. Entonces, si yo tengo muchos riesgos y tengo pocos recursos, yo tengo que hacer una administración eficaz de esos recursos y atacar aquellos riesgos que generen mayor relevancia o que puedan llegar en un momento dado a que la compañía falle, o que la compañía falte, o que la compañía sea sancionada. Teniendo en cuenta esa visión, yo aquí tengo una foto, ¿sí?, una gráfica de lo que sería la normatividad aplicable a todo el tema de administración de riesgos de lavado de activos. Y vemos que esta normatividad está partida, digamos que tiene algunas partecitas o lo puedo fraccionar de diferentes formas. Puedo ver unas fases, puedo ver un alcance, puedo ver unos factores de riesgo, puedo ver unos riesgos asociados y puedo ver unas etapas y unos elementos. ¿Por qué se parte así? Para entenderla mejor, ¿sí? Entonces yo puedo decir, mire, el alcance de mi norma, para que esto logre un efectivo, eficiente y oportuno desarrollo, tiene que cumplir ciertas características. O dicho de esta manera, a mí me van a medir, ¿sí?, si la norma que yo implementé en un sistema o la norma que yo revisé pensando como auditor o como revisor fiscal en una empresa cumple con ser suficiente, efectiva, eficiente y oportuna. Podemos decir que son palabras muy complicadas de manera independiente y combinadas nos ponen un gran reto.
Y además yo tengo que mirar unas fuentes o factores de riesgo, que es lo que la norma me dice. Mire, usted tiene que determinar si existe riesgo a través de clientes o los mismos usuarios o los mismos asociados, dependiendo de la norma que esté manejando, los productos, los canales y las jurisdicciones. El sector real, por ejemplo, abre un poquito el concepto de clientes y los maneja como contrapartes, donde dice no solamente me voy a referir a los clientes, sino que también me voy a referir a los clientes, a los empleados, a los accionistas y a los proveedores. Pero esos son los factores de riesgo, los agentes que me generan riesgo y por consiguiente son los que yo debo estar pendiente de que hagan las cosas bien. ¿Qué clases de riesgos? Sabemos también por normativa que el riesgo de lavado de activos siempre se va a materializar a través de 4 riesgos: riesgo legal, reputacional, operativo y de contagio. Si tenemos algo de tiempo, pues vamos a ir un poquito sobre ellos. La parte más importante de la norma, y para lograr comprobarle a una entidad de control que yo trabajo con un enfoque basado en riesgo, está en las etapas. Es decir, cualquier proceso de administración de riesgos que yo implemente debe como mínimo tener estas etapas: identificación, medición, control y monitoreo. Muchas veces se van a llamar distinto, van a partir control en 2 etapas más. O sea, la forma en cómo se presenten varía de acuerdo a la normatividad que estemos analizando, pero en conclusión o en resumen, las etapas me permiten siempre hacer un proceso de identificación, medición, control y monitoreo de riesgos. Esas etapas deben de ser, de manera secuencial. Primero realizo la identificación, después hago la medición, por último el control y termino haciendo procesos de monitoreo sobre lo que estoy haciendo para que, el sistema no me falle. Y la forma de instrumentar ese sistema de administración de riesgos está dado en los elementos. Vuelvo e insisto, algunas normas cambian los nombres, pero de fondo es lo mismo. Específicamente, la norma del SARLAF me dice que yo debo implementar mis sistemas de administración de riesgos, incluyendo políticas, procedimientos, documentando todo lo que hago, teniendo una estructura organizativa que me permita reaccionar a ese riesgo, con unos órganos de control, que ahí es donde nos vamos a detener mucho más, porque nosotros hacemos parte de los órganos de control cuando trabajamos como auditores o como revisores fiscales. Tenemos que contar con una metodología, con una infraestructura, una tecnología, porque esto simplemente no se puede hacer a lápiz. Tenemos que contar con unos reportes internos y externos, una divulgación de información como lo llama la norma. Y por último, cualquier norma basada en ISO o cualquier sistema de administración de riesgos exige que las personas estén capacitadas. Entonces nosotros también tenemos que hacer un proceso de segmentación. Hagamos énfasis en los procedimientos. Todas las normas dicen, mire, si usted quiere implementar procedimientos, esos procedimientos tienen que tener unos mecanismos y unos instrumentos. Y quizás esto es la parte más importante y que ustedes deben de tener en cuenta al momento de evaluar un sistema de administración de riesgos, específicamente el de SARLAF. Si usted se pone la casaca de auditor, se pone la casaca de revisor fiscal, o inclusive se puede poner la casaca de oficial de cumplimiento, usted necesita demostrar que sus mecanismos y sus instrumentos funcionan eficientemente. Y la norma que le dice, mire, muy fácil, ¿qué son esos mecanismos? Son los que me permiten trabajar de manera adecuada, ¿sí? O sea, que me funcionen, un conocimiento del cliente, del empleado, del asociado, un conocimiento de esas contrapartes. Lo que me está diciendo la norma es, yo necesito tener mecanismos de conocimiento del cliente, del asociado, del empleado. Lo que me está diciendo la norma es, yo necesito tener mecanismos para conocer el mercado donde yo estoy laborando. No es lo mismo un SARLAF del sector financiero que un SARLAF del sector solidario, que un SARLAF del sector salud. Puede que compartan muchas cosas, pero yo tengo que saber cuál es uno y cuál es otro y saber esas pequeñas diferencias que hacen que ese SARLAF funcione verdaderamente o no. Tengo que tener mecanismos de identificación de operaciones inusuales y tengo que tener mecanismos para determinar cuál operación es sospechosa o no.
Entonces, si yo voy a hacer un proceso de auditoría, yo debo ir sobre esos mecanismos y casi que certificar que esos mecanismos están ahí, ¿sí? Pero no nos podemos quedar en eso. Cuando decimos o cuando empezamos la charla que decíamos que no nos podíamos quedar simplemente con los manuales y con los procedimientos, esos son los manuales y esos son los procedimientos, pero a eso hay que darle vida. Necesitamos que eso funcione y para que eso funcione están los instrumentos, ¿sí? ¿Qué dicen los instrumentos? Dicen, para que los mecanismos operen de manera efectiva, eficiente y oportuna. Esas mismas palabras son las que están en el alcance. Entonces, yo en una simple analogía puedo decir, para cumplir el alcance, yo necesito los instrumentos, ¿sí? Y los instrumentos son los que me garantizan que los mecanismos funcionan. Bueno, ¿y cuáles son esos instrumentos entonces? Esos instrumentos son las señales de alerta, los procesos de segmentación, el monitoreo y seguimiento de operaciones y la consolidación de operaciones. Entonces, esto es muy sencillo. Una empresa no cumple la norma, no tiene nada de esto. Una empresa cumple a la mitad de la norma o no alcanza a pasar del 50% cuando tiene manuales, cuando tiene conocimiento del mercado, cuando tiene identificación de operaciones, cuando hace reportes de operaciones sospechosas. Está cumpliendo con los mecanismos. Pero para que eso tenga vida y para que esa implementación pueda encontrar cosas que le ayuden a la empresa, tiene que tener los instrumentos. Y los instrumentos son determinación de señales de alerta, o sea, de las operaciones que hace la empresa, cuáles son las que tienen una bandera roja y yo puedo entrar a determinar. La bendita palabrita mágica de todos estos modelos de administración de riesgos que aún no la hemos entendido de manera perfecta, que es segmentación. Y voy a tratar de explicarla de una manera muy sencilla. Si yo tengo 100 clientes, yo soy capaz de controlarlos uno a uno. Si tengo 50 clientes, yo soy capaz de conocerlos uno a uno. Pero si tengo 300.000, si tengo medio millón de clientes, si tengo 125.000, si tengo 2 o 3 millones de clientes, es imposible conocerlos uno a uno. Lo que me dice la segmentación es, separe esos clientes en grupos homogéneos al interior, o sea que se parezcan mucho entre los grupos y que no se parezcan, o sea que sean heterogéneos entre los diferentes grupos, y usted no siga clientes, siga grupos de clientes o grupos de proveedores, o depende de lo que esté segmentando. Entonces la segmentación es una forma de poder darle mucho más alcance a mi control o a mi sistema de administración de riesgos. Tengo que tener también seguimiento de operaciones y consolidación de operaciones, que eso lo logro a través del core, ¿sí? La estructura organizacional pues está hecha a través de, digamos, el consejo o la junta directiva o la junta de socios, dependiendo de la empresa o el sector donde esté parado, el representante legal como el responsable, el oficial de cumplimiento, pero hay un grupo que genera especial atención, que son los organismos de control. En eso es donde está el auditor interno, o quien haga sus veces, y el revisor fiscal o quien haga sus veces, y por eso nos vamos a enfocar mucho a todo el tema de los órganos de control y cuáles van a ser, digamos, nuestras tareas. En una estructura normal, digamos que esta puede ser la pirámide o la estructura, digamos, jerárquica en una empresa, donde la junta directiva es el máximo órgano, el de mayor compromiso, es el que responde por la entidad, ¿sí? La junta directiva no alcanza a hacer todo, entonces ella tiene un escudero, digámoslo así, un Sancho, que le dice: mire, señor representante legal, por favor siga nuestras instrucciones y usted responda por la entidad, pero usted tiene que hacer esto, esto y esto. O sea que es el principal ejecutor, es el que toma las instrucciones de la junta directiva y hace que la empresa fluya, es el responsable de la entidad hacia agentes externos, llámese clientes, llámese proveedores, inclusive los mismos organismos de control. El representante legal lo abarca todo y necesita un escudero, necesita un Sancho, como le digo yo, que le haga la tarea desde el punto de vista del SARLAF, y se busca un oficial de cumplimiento, un responsable de SARLAF. Ese oficial de cumplimiento es responsable en la entidad, dentro de la entidad, y es la persona más técnica y es la que más conoce. Después siguen todos los funcionarios, que son quienes, las personas responsables de hacer los procesos, las tareas y de hacer el día a día.
Pero todo eso tiene que estar soportado en órganos de control. Todo eso tiene que estar soportado en lo que deje hacer o en lo que permita hacer o en lo que autorice, y perdón si utilizo esa expresión, los órganos de control, en este caso la revisoría fiscal o la auditoría interna. Entonces el papel de nosotros es bien importante porque estamos dando soporte técnico y soporte legal a toda una pirámide que se llama empresa. Y lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, ¿sí? Si vamos a prevenir el riesgo y somos tantas personas, la junta directiva, el representante legal, el oficial de cumplimiento, los dueños de riesgos y nosotros como auditores o revisores fiscales, pues tenemos que ponernos de acuerdo en qué es el riesgo y cuál es la magnitud que le vamos a dar. Y se recomienda mucho que a nivel administrativo se trabaje con el concepto de apetito, tolerancia y capacidad. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que estar, perdón la expresión, confabulado, pero de buena manera, con toda mi plana administrativa para que nuestro apetito, o sea, ese nivel de riesgo que la empresa quiere aceptarse al mismo, que la tolerancia que está definida como la desviación respecto al nivel de riesgo que yo quería asumir, digamos, conocida por todos, y la capacidad la tengamos claro, sepamos hasta dónde podemos asumir riesgos. Y sea aquí el momento de decirles que muchas veces asumimos mal los riesgos. Y lo voy a citar a manera de ejemplo. Le preguntamos a un representante legal, le preguntamos a un oficial de cumplimiento, a un miembro de junta, sobre un cliente o un asociado, una persona que va a entrar y no tiene los documentos, por decir algo, y la persona tranquilamente dice, no se preocupe, yo asumo ese riesgo, que ingrese la persona sin cumplir con los requisitos normativos. Eso no está ni dentro de apetito, ni dentro de tolerancia, ni dentro de capacidad. Lo que está haciendo una persona con eso es violando una norma y permitiendo una infracción que no está dentro de un riesgo empresarial. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo aquí es el apetito al riesgo, la tolerancia y la capacidad, pero respetando unos mínimos normativos que están siempre, digamos, escritos. Miremos un poco la relación del oficial de cumplimiento, o sea, la persona responsable, la persona técnica, la persona que tiene que hacer el SARLAF y la persona que funge como auditor interno o la persona que representa la auditoría externa. ¿Por qué a veces se presenta el conflicto? Bueno, y entonces, ¿qué hace el oficial de cumplimiento? ¿Qué hace el auditor interno? ¿Y qué hace el revisor fiscal? Pues la norma, digamos que lo trata de separar para que cada uno aporte y digamos que no hagan cosas que estén siendo repetitivas. En este caso, como estamos comparando la auditoría interna con el oficial de cumplimiento, ambos planean y ejecutan el trabajo, ¿sí? Y evalúan que el sistema esté funcionando, ¿cierto? Lo que pasa es que el auditor interno lo que busca es trabajar con una forma, ¿sí? que está dada por las normas de auditoría generalmente aceptadas. Cuando yo estoy haciendo un proceso de auditoría, lo que tomo son mis formas de trabajar como auditor y hago, por ejemplo, de un listado de clientes de 100, tomo una muestra representativa y le hago la prueba a esa muestra y con eso yo infiero que el sistema está o no está funcionando. Mientras que el SARLAF o el oficial de cumplimiento tiene que desarrollar todo el SARLAF y tiene que, se me escapa la palabrita, el oficial de cumplimiento tiene que garantizar, ¿sí?, que todo el sistema esté funcionando. Entonces no podría tomar 100 clientes, sino que él tiene que hacer un análisis sobre todos los clientes. Entonces la diferencia está en el enfoque y en la forma de trabajar. Y las relaciones de cooperación, generalmente,
cuando un auditor hace un proceso o revisa un proceso o audita un proceso, lo que tiene que ir es a compartir esos hallazgos con el oficial de cumplimiento para que el oficial de cumplimiento sepa si tiene puntos débiles y ir a resolverlos. O si es el oficial de cumplimiento el que necesita la ayuda de revisar revisar un proceso de auditoría en X o Y parte, pues lo que hace es ponerse de acuerdo para que el auditor vaya, realice el proceso de auditoría y le entregue los resultados al oficial de cumplimiento. Yéndonos un poquito a la norma, siendo normativos, existen unos numerales, tanto para el sector financiero como para los demás sectores. Yo aquí traje el del sector financiero, que dicen que el SARLAF, ¿sí?, tiene que desarrollar un proceso de seguimiento efectivo que facilite la rápida detección y corrección de las deficiencias del SARLAF. O sea, lo que dice la norma es, ustedes tienen que revisar y garantizar el funcionamiento del SARLAF. Y cuando me digo ustedes, me refiero específicamente al oficial de cumplimiento, al auditor y al revisor fiscal. ¿Cómo lo debe hacer el oficial de cumplimiento? Si yo tengo que ir a revisar para que mi proceso funcione, lo mejor es que yo haga una auditoría de proceso o una revisión del proceso, para no utilizar la palabra auditoría. Yo como oficial de cumplimiento lo que hago es que miro inconsistencias, fallas, inoportunidades o errores en el proceso. En otras palabras, estoy hablando de riesgo operativo. Un oficial de cumplimiento debería tener un modelo de riesgo operativo para su SARLAF, aplicarlo y revisarlo. Pero esto tiene que estar sustentado con los órganos de control. ¿Qué significa? Que el auditor y el revisor fiscal, en la medida de lo posible, ellos tienen que entrar, validar y revisar que lo que se esté haciendo sí cumplan con el numeral que pide la norma de desarrollar un seguimiento oportuno que facilite la rápida detección y la corrección de las deficiencias del SARLAF. Entonces miren que el trabajo es de cooperación, ¿sí? Hablemos un poco de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal en términos generales tiene que cerciorarse que las operaciones que se celebren cumplan, ¿sí?, por cuenta de la entidad, que se cumplan por la entidad, se ajusten a la normatividad. Entonces, si ustedes me preguntan y hacen una pregunta más directa a mí de cuál es la responsabilidad del revisor fiscal, es garantizar que se cumpla la normatividad. ¿Quién debería saber más de la norma en una empresa? El revisor fiscal, por ser el que tiene que validar que lo que hizo el oficial de cumplimiento, inclusive el auditor, pues tenga validez legal. Entonces eso lo coloca en una situación que necesita conocer los pormenores de la norma y necesita saber si el oficial de cumplimiento lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. ¿Por qué? Porque él tiene que dar cuenta a la asamblea, a la junta de socios y al oficial de cumplimiento de cómo es o cómo son sus revisiones, ¿sí? La auditoría interna la auditoría externa, qué pena, o la revisoría fiscal, depende de dónde esté funcionando y el nombre que tenga, está facultada para revisar todas las áreas de las compañías, inclusive el área del oficial de cumplimiento, ¿sí? Entonces, un revisor fiscal tiene la función de evaluar el sistema de control, ¿sí?, que el que haya adaptado, digamos, esté funcionando en la entidad y que cumpla con ese alcance que sea efectivo, eficiente y oportuno. Repito, y estoy siendo enfático con lo que digo, el revisor fiscal tiene un papel mucho más ponderante en la medida que tiene que garantizar que las cosas se están haciendo de acuerdo a la norma. Ahorita vamos a volver otra vez sobre las funciones del revisor fiscal, porque quiero, desde el punto de vista de la auditoría, y estoy cambiando de rol de auditor a revisor fiscal, digamos, de una manera muy rápida, y a veces no aviso, pero voy a tratar de que esos roles se diferencien, porque no es lo mismo el contador con el rol de auditor o el contador con el rol de revisoría fiscal. Además de verificar el cumplimiento, y estoy hablando del auditor, en materia de gestión integral de riesgos, debe focalizarse en otros temas en la revisión de los siguientes aspectos. Estoy hablando de sistema de gestión integral de riesgos, que se aplica también a SARLAF, pero estoy dando una visión mucho más global. Tiene que verificar el cumplimiento de la estrategia, las políticas, los límites y los procedimientos. Entonces, lo que estoy queriendo decir es muy sencillo. Si tenemos como mecanismo unos manuales, unas políticas y unos procedimientos,
Lo que tiene que hacer el auditor es validar que esas políticas, esos mecanismos, esos manuales sí le estén apuntando a la estrategia de la compañía. Tiene que asociar esa estrategia, esa misión, esa visión de la entidad con lo que quiere al momento de controlar riesgos. En otras palabras, no queremos trabajar más los sistemas de administración de riesgos de manera aislada, sino que los queremos meter dentro del core de la compañía. ¿Y cómo? Cuidando la estrategia, cuidando, digamos, el sentido de la empresa. Tenemos que evaluar las metodologías utilizadas para la medición de riesgos. O sea, ya no es importante, pero es importante saber qué metodología están haciendo para medir los riesgos. Pero es mucho más importante demostrar o comprobar que esa metodología utilizada es la correcta. Y ahí se nos abre un sinfín digamos, de oportunidades, porque vamos a tener que aprender de muchas cosas. Razonabilidad de los límites establecidos. Tenemos que tener claro hasta dónde la compañía puede llegar desde el punto de vista de tolerancia, ¿sí? Y vamos a hacer una evaluación de la adecuación del sistema de información. Todos sabemos que la información es del representante legal o el representante legal es el responsable, pero la función de una buena auditoría es validar que eso se esté haciendo de manera efectiva, eficiente y oportuna. Tenemos que realizar pruebas y esas pruebas tienen que tener razonabilidad, ¿sí? Y con eso yo voy a ser muy reiterativo. No nos podemos quedar con el mecanismo, tenemos que llegar hasta comprobarlo a través del instrumento, ¿sí? La razonabilidad de los planes de contingencia, saber si algo falla, cómo lo vamos a resolver. En el tema de SARLAF es un poco complicado hablar de contingencias, porque cuando se materializa un riesgo de SARLAF generalmente es poco lo que queda para hacer. Pero estamos hablando de otro riesgo operativo, estamos hablando de riesgo tecnológico, estamos hablando de otros riesgos. Nosotros tenemos que garantizar que esos planes de contingencia o planes de continuidad de negocio, Business Continuity Plan, lo llaman las empresas, pues digamos cumplan con su objetivo. Y tenemos que hablar de la verificación y razonabilidad de los controles. No es, vuelvo y repito, no es la existencia de los controles y que los controles estén allí, es que esos controles me sirvan para verdaderamente mitigar el riesgo y que sean efectivos, eficientes y oportunos. ¿Cómo lograr ese efectivo control y que no se limite simplemente al cumplimiento? Pues vamos a tener que comenzar a cambiar el chip, ¿sí? Y es imprescindible rodearnos de personas que sepan. No es que el contador no sepa, no es que el revisor fiscal no sepa. Es que ya no se trabaja solo, ¿sí? Ya necesitamos personas que nos ayuden porque nosotros no podemos especializarnos en todo, ¿sí? Si lo podemos hacer, que es que ya somos buenos en la parte matemática, es que ya somos buenos en ISO 31000, es que ya manejamos la 31010, es que ya yo soy muy buen actuarial, yo soy muy bueno para hacer procesos actuariales, listo, qué bueno, pero la idea son equipos interdisciplinarios, ¿sí? Una revisión actuarial para la validación de los modelos utilizados. Voy a tratar de hacer un ejemplo. El oficial de cumplimiento va y contrata una persona estadística para que realice su proceso de segmentación. La persona estadística lo que hace es trabajar con modelos estadísticos y con programas estadísticos. SPS, R, cualquier otro sistema, Modeler. Entonces, el contador y el revisor tienen que ir a validar el funcionamiento de esos sistemas. Tiene dos opciones. Si ya sabía de SPSS, si ya sabía de Modeler, si ya sabía de matemáticas, pues bueno, hagámoslo. Pero si no, tiene que buscar a alguien que le ayude, ¿sí? Y ese alguien tiene que estar en su equipo. ¿Por qué? Porque ya usted simplemente no va a garantizar que esté hecho el programa de segmentación y que funcione. Usted tiene que garantizar, no tiene que garantizar que esté hecho, sino que esté hecho y funcione de acuerdo a la compañía, porque eso es una camisa a la medida. Entonces ahí las exigencias se vuelven un poquito complicadas. Tiene que tener un fuerte programa de capacitación, eso lo tenemos claro, pero el llamado es a que en nuestras áreas de control ya deben de existir personas que nos ayuden, ¿sí?, a realizar todos esos procesos técnicos que de una u otra manera a nosotros se nos escapa, ¿sí? Así como a los técnicos se les escapa el tema de la auditoría,
Así como el representante legal, digamos que es un muy buen administrador, se le escapa lo de SARLAP, porque es que uno no está para hacer todo. Yo siempre pongo el ejemplo, James Rodríguez no puede cobrar el tiro de esquina y correr y cabecear a hacer el gol. No, él tiene que tener un Jerry Mina ahí para que termine la jugada, ¿sí? Nosotros que tenemos que trabajar de la misma manera, ¿sí? ¿Sobre qué tiene que trabajar el auditor y el revisor fiscal? Sobre lo que hace el oficial de cumplimiento, y hablamos de mecanismos y hablamos de instrumentos. ¿Eso cómo se ve reflejado? Eso se ve reflejado en 3 cosas. Si usted es el auditor y necesita ir a hacer una auditoría, o si usted es el revisor y necesita ir a hacer un proceso de revisión, el oficial de cumplimiento siempre debe tener, como una niña bonita, tiene que tener como un lulo, como decimos los paisas, tres aspectos importantes. Un buen validador de listas, un buen programa de administración de riesgos y un buen sistema de monitoreo y control y seguimiento. Eso es lo que usted debe ir a validar inicialmente, y que eso cumpla con los requerimientos técnicos, ¿sí? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque la norma nos manda a hacerlo, porque la norma, digámoslo, nos obliga, ¿sí? En este caso particular, yo traje una copia de la norma, ¿sí? Obviamente va a variar si yo tomé la financiera, que es la más general, pero si usted va y lee la de super sociedades, o usted va y lee la del sector cooperativo, sector salud, va a encontrar cosas muy parecidas, ¿sí? Son como unos verbos rectores que le van a usted permitir entender la situación. Dice, mire, las entidades, todas las empresas deben establecer órganos o instancias de control. ¿Quiénes son esos órganos e instancias de control más comunes? El auditor y la revisoría fiscal. ¿Qué tienen que hacer con respecto al SARLAP? Determinar sus fallas o debilidades e informarlas a las instancias pertinentes. Entonces nos están diciendo, mire, vaya, métase a ese proceso y dígame qué está fallando. La única forma de yo poder ir y meterme a un proceso y además saber qué está fallando, ¿sí? En dónde encuentro una inconsistencia, una falla, una inoportunidad, un error, tiene que ver, o sea, yo necesito capacitarme, necesito entender qué es lo que estoy revisando, necesito saber qué es SARLAF, pero también necesito saber cómo funciona un sistema de administración de riesgo operativo, ¿sí? Entonces, con eso voy y hago ese primer alcance, pero si lo que voy a ir a revisar es un procedimiento técnico, es un procedimiento actuarial, es un procedimiento estadístico, ¿sí? Es un procedimiento matemático. Por ejemplo, uno en la segmentación utiliza un concepto que se llama matemática difusa. En el mero nombre ya uno está estresado, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es acompañarnos de personas, ¿sí? O capacitarnos, la mejor opción para nosotros lograr ir a ese proceso y determinar cuáles son sus fallas y cuáles son sus debilidades, porque ya no nos están diciendo vaya y audite y dígame cómo está, es vaya, revise y díganos si está bien o está mal, o sea que nos están asignando una responsabilidad mucho mayor. Eso desde el punto de vista de auditoría. Miremoslo desde el punto de vista del revisor fiscal. Desde el punto de vista, el anterior es el enfoque general. Hagámoslo particular al tema del revisor fiscal. Nos dicen, usted tiene que hacer un informe trimestral. Vuelvo e insisto, estoy haciendo de manera genérica, puede que en algunas normas encontremos mensual o semestral, cosa que no creo, pero dejo la puerta abierta. Pero usted, en este caso, trimestralmente, usted tiene que hablarle a la junta directiva o a quien haga sus veces, ¿sí?, de cómo está el cumplimiento de las normas e instrucciones del SARLAF. Si a mí me preguntan quién es el que más tiene que saber de SARLAF en una empresa, yo digo el revisor fiscal, al menos desde el punto de vista normativo. Y eso nos deja en desventaja, ¿sí? Porque al que capacitan, el técnico, el que va y hace la tarea y uno aprende más con la tarea, es el oficial de cumplimiento, ¿sí? Entonces a ustedes le están diciendo, señor revisor fiscal, usted necesita hablar de este tema, entonces por favor, usted también se me capacita. Todas las normas dicen que el revisor fiscal debe capacitarse, a excepción del sector de super sociedades, que si no lo ha dicho ya recientemente, pues lo va a decir ahora, porque es necesario que el revisor fiscal, para lograr o para poder garantizar un cumplimiento normativo, pues que sepa al menos qué es el SARLAF y cómo funciona.
Y esto que voy a decir aquí es muy importante. Igualmente, el revisor fiscal debe reportar operaciones sospechosas. Algo que solamente estaba dado para el oficial de cumplimiento, le están diciendo, señor revisor fiscal, como usted sabe tanto del asunto, como usted tiene la obligación de conocer tanto del asunto, si usted encuentra algo, por favor me reporta. Y aquí, y esto es una interpretación muy personal, esto no es un tema normativo, vuelvo y lo digo, quiero que quede en evidencia, es una interpretación personal. Si yo soy el oficial de cumplimiento y estoy revisando los clientes, pues yo voy a hacer operaciones inusuales sobre los clientes. Pero si usted es un revisor fiscal y está validando que el sistema se cumpla y no se cumple y tiene la obligación de hacer reportes, pues yo voy a reportar al que no cumpla. ¿Y quién es el que no cumple? Pues la empresa. Lo que estoy diciendo es que posiblemente el revisor fiscal se encuentre con la necesidad de reportar a personas que no están haciendo la tarea. Llámese un oficial de cumplimiento, llámese un representante legal, llámese una junta directiva. Pero si él tiene que responder por eso y las personas no están haciendo la tarea y además tiene la obligación de reportar, yo me imagino que debe hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando está haciendo pruebas también se va sobre clientes, también se va sobre proveedores y si encuentra algo, pues lo debe reportar. No es que queda doble si lo reporta el oficial de cumplimiento o lo reporta la revisoría fiscal. Es un tema que no se sale de nuestro alcance. Simplemente hagámoslo 2 veces porque cada uno tiene la obligación. Hablemos un poco de la auditoría interna. La auditoría interna dice, mire, además de todo lo que usted tiene que hacer, porque no le van a quitar más tareitas, ¿sí? Lo que tiene que hacer es evaluar anualmente la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas y elementos del SARLAF. Ojo aquí a la joyita, porque al revisor fiscal le dicen vaya cada 3 meses y al auditor le dice vaya por lo menos una vez al año. Desafortunadamente en la práctica me he encontrado con cosas como esta. No, es que aquí la empresa es tan grande y son tantas las áreas que tengo que auditar que yo alcanzo a pasar una vez cada año y medio o una vez cada 2 años por el área de SARLAF. Entonces yo no voy a modificar mi plan de auditoría. La respuesta es, señor, debe hacerlo. Porque la norma le dice que mínimo una vez al año usted tiene que garantizar las etapas y los elementos. Y vuelvo a traer aquí el cuadrito, en la parte izquierda dice etapas, identificación, medición, control y monitoreo. Esas etapas son técnicas, esas etapas necesitan de metodologías de reconocido valor técnico. Esas etapas usted tiene que ir como auditor y decir eso está funcionando o no está funcionando. O sea, el trabajo, perdón que lo diga, no está para decir no, eso lo hago en un fin de semana. El trabajo está para entenderlo, el trabajo está para capacitarme, el trabajo está para yo garantizar a través de un concepto a unos terceros que están involucrados en el proceso, llámese accionistas, llámese empleados, llámese oficial de cumplimiento, que lo que está haciendo está bien. Y ni se diga de los elementos, ¿sí? Políticas, procedimientos, documentación, estructura, órganos de control, todo eso lo tenemos que garantizar. Si antes nos sobraba un poquito de tiempo, ahora es más poco, porque lo que tenemos que hacer es garantizar este proceso. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Hasta dónde va el rol del auditor interno y el riesgo operativo para todo el proceso del SARLAF? Allí, lo vamos a repetir por temas de audio. ¿Hasta dónde va el rol del auditor interno y el riesgo operativo para todo el proceso de SARLAF? Bueno, entonces partamos un poquito del tema y hablemos de riesgo operativo. Riesgo operativo entendido como la inconsistencia, la falla, la inoportunidad o el error en el proceso, ¿sí? Para eso deben de existir unas áreas encargadas, que es el de SARO, el de riesgo operativo, ¿sí? Pero al oficial, al auditor le están diciendo a través de una norma que tiene que evaluarlo de manera anual para mirar su efectividad, o sea que cumpla con el alcance, ¿sí? El cumplimiento de todos y cada una de las etapas. Entonces él tiene que ir y casi que, entre comillas, garantizar que eso se esté cumpliendo. Entonces, yo como lo veo así. El auditor va, revisa, ve que el proceso no está funcionando, alza la mano y dice, mire, el objetivo de este proceso debe ser A, B y C, pero hasta ahí.
no se meta al proceso. Porque si se mete al proceso, estamos alejando nuestra línea de defensa y nos estamos arrimando, creo que a la segunda, si mal no estoy, y estamos perdiendo en cuanto a nuestra capacidad y a nuestro rol. Pero tiene que advertir que este tema no está bien. ¿Quién debe de entrar a corregir? Pues los encargados de ese proceso. ¿Con la ayuda de quién? Con los gestores de riesgo operativo, ¿sí? Entonces estamos juntos, pero no estamos revueltos. No sé si soy claro con la expresión. Y para terminar el tema de la auditoría interna, podemos decir que esta auditoría debe realizar una revisión periódica a los procesos relacionados con las exoneraciones y parametrizaciones de las metodologías. Mire que el alcance está muy grande. Me dicen, vaya y revise todo lo que son las fuentes, las fuentes y los elementos, los factores y los elementos, ¿sí? Las etapas y los elementos. Vaya y los revise y me da un concepto sobre si sirven o no sirven. Pero además, si hay metodologías, usted me tiene que garantizar que la metodología utilizada es la correcta. Todos sabemos que hay metodologías para todo, ¿sí? Entonces, si yo voy a segmentar, por decir algo, que es como el caballito de batalla de este tema, yo tengo que utilizar una metodología de segmentación. Entonces yo digo, eso se llama árboles de clasificación, eso se llama clúster, eso se llama XYZ, ¿sí? Eso es un tema estadístico y las metodologías ya están. Usted tiene que ir a entenderlas para poderlas auditar y dar un concepto si funciona o no. Entonces imagínense por un momento que una persona experta que lleva toda la vida haciendo procesos de segmentación estadísticos me diga, eso está bueno, y yo no le puedo creer así porque así, o eso está malo, ¿cómo hago yo para creerlo? O me capacito y entiendo, o busco que mi equipo de trabajo tenga alguien que pueda hablar a la medida con esa persona para que yo pueda garantizar ese proceso y en un caso de inconsistencia, en un caso de falla o en un tema de error, no digan simplemente es que la auditoría no tuvo el alcance suficiente. Bueno, a manera de conclusión, vamos concluyendo estos temas. La normatividad relacionada con la gestión de riesgos vino para quedarse. O sea, no podemos decir, no, es que a mí no me gustan los riesgos, yo voy a esperar que pase la moda. Pues no, eso no va a pasar. Eso ya vino y ya se instaló y está funcionando y nosotros estamos un poquito tarde. Digo un poquito tarde porque las legislaciones empezaron hace 2, 3, 4 años, ¿sí? Y nosotros estamos un poquito tarde para empezar a interiorizar todos esos procesos y cumplir a cabalidad con nuestras obligaciones. Las entidades que mejor y más rápido se adapten son las más beneficiadas. O sea, vuelve y juega. La cereza del pastel, el premio no va a estar dado ni en pesos, ni en diamantes, ni en puestos de trabajo. Eso va a estar dado en que a mí me vean como una empresa protegida y me busquen. Y obviamente eso va a redundar en mejores ingresos para la compañía, va en una mejor posición y tarde que temprano pues mi salario se va a ver afectado beneficiosamente en ese sentido, pero hay que dar toda la vuelta completa. A menor exigencia de capital o la menor exigencia de capital será el mejor pago, por una razón muy sencilla, y voy a citar el mismo ejemplo del comienzo. Yo tengo 100 unidades para desarrollar el negocio. Si yo soy un auditor, un revisor fiscal, un oficial de cumplimiento asustado, estresado y todo lo tengo que controlar, me voy a gastar las 100 unidades haciendo el proceso. Y entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Entonces, la menor exigencia de capital para responder por los riesgos va a ser el mejor premio. Es decir, de 100 unidades, yo solamente aparto aquellas que necesito para hacer mi trabajo de administración de riesgos y no me la gasto en cosas innecesarias. Imaginemos por un momento un oficial de cumplimiento estresado o un revisor fiscal o un auditor estresado y diga, no, hagamos una cosa, vamos a hacer una reserva para futuras sanciones de SARLAF y cojamos 98 de los 100 y entonces ¿con qué trabaja la empresa? No, el premio va a ser liberar la platica para que podamos desarrollar el objeto social. Las entidades deben empezar a considerar incluir dentro de sus equipos de trabajo pues perfiles de gente diferente a la del contador, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contador solo le va a quedar muy complicado.
tiene el camino de la capacitación, pero créame que con los meros impuestos tenemos. No obstante, los auditores internos deben contar con un fuerte programa de capacitación, o sea, eso no lo descarto yo. No es contratar más gente para que haga, no. Si yo contrato A o B o C para que haga, es porque esa persona es técnica, es específica, pero yo tengo el dominio sobre ese tema y yo no puedo dejar que la persona que venga se vuelva una persona que me genere más zozobra de la que ya me genera el proceso. No es suficiente validar el cumplimiento, ¿sí? Hay que focalizarse en analizar los modelos utilizados, ¿sí? Ya el tema es de modelos, ya el tema es garantizar que nosotros estamos trabajando de acuerdo a una metodología de reconocido valor técnico. De manera general, denle una miradita a la ISO 31010, donde usted encuentra 28 formas de hacer las cosas de manera que ya está garantizado. Se llaman metodologías de reconocido valor técnico. La dificultad está en tomar una de esas metodologías y adaptarlas específicamente a lo que yo esté revisando. Existen metodologías cualitativas, existen metodologías cuantitativas, existen mezclas de las dos. Generalmente cuando estamos trabajando con SARLAB nos vamos más para el lado cualitativo, pero ahora con el tema de segmentación vamos a tener que aprender un poquito de números, ¿sí? El gran desafío está dado principalmente entonces por la validación y la verificación de metodologías de modelos matemáticos, el sustento de supuestos, ¿sí? Ya no, yo califiqué el cliente con 3, con 5, con 4, no, ¿de dónde salió ese 3? ¿Cuál es el supuesto? ¿Cuál es la metodología? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de tolerancia? ¿Hasta dónde una empresa se puede comprometer? Y créanme, esos límites salen fácil cuando estamos hablando de liquidez, cuando estamos hablando de riesgo de mercado, es hasta dónde yo voy a arriesgar mi compañía. Pero cuando estamos hablando de SARLAB, cuando estamos hablando de un delito fuente de lavado de activos, esos límites son muy difíciles de entender y muy difíciles de colocar. Empezando porque las mismas normas exigen un límite cero a la tolerancia del riesgo del AFT. Y cuando están hablando del límite cero es que no haya tolerancia. Y eso complica un poquito la tarea. Planes de contingencia. Nos tenemos que meter un poquito a trabajar los planes de contingencia, ¿sí? Todo eso no solo en cuanto a la exigencia, sino principalmente en cuanto a la razonabilidad. Ya no hablamos de existencia, sino que hablamos de razonabilidad. Y eso es lo que nos va a determinar un poquito el tema. No sé si tengamos 2 minuticos más. Entonces dejemos así por hoy. Les quería comentar o quería compartir con ustedes, digamos, estos enfoques y estos conceptos. La idea es que tenemos que meternos más al tema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. La idea es que tenemos que aprender más, tenemos que seguir estudiando. Yo como contador sé que no paramos de estudiar, pues cada reforma tributaria anual así nos lo exige, pero esto también hay que atenderlo. Muchísimas gracias y espero verlos muy pronto. Bueno, Esteban, muchas gracias por tu participación en este espacio. Es tan solo un abrebocas, el tema es bastante amplio y esperamos que posteriormente en nuestras próximas actividades académicas podamos programar una capacitación un poco con intensidad horaria superior, de tal forma que es un espacio propicio para aclarar dudas de una manera un poco más dinámica. A todos ustedes, muchas gracias por su participación y feliz día. Que estén muy bien. Hasta luego.